Bienvenidos a esta octava sesión de la clínica de reacción. Vamos a ver ya este nivel avanzado que hablábamos la clase anterior, la sesión anterior, de estructuras. Las estructuras ya están, digamos, edificadas con una base técnica y ahora vamos a ver la continuidad que debe haber entre las ideas, el orden lógico, la conexión y más allá de estos elementos, también la forma como deben ser redactados con algunas formas verbales, con algunas partes de algunos elementos importantes. Entonces, lo que vamos a observar es hechos, en principio. No vamos a opinar. De lo que se trata en realidad en nuestro curso es de saber redactar en diferentes versiones. Esto quiere decir de que, en principio, la primera recomendación es que practiquemos los hechos, identifiquemos hechos. Y una vez que tenemos los hechos identificados, los valoramos y le asignamos exactamente un valor, primero, segundo, tercero, cuarto, para que vayan en un orden. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar hechos para hacer una descripción objetiva. Les voy a mostrar un muy pequeño vídeo, ustedes mírenlo con atención que dura 7 segundos y, y lo reflexionamos. Mírenlo. Lo vuelvo a pasar para que lo vean con más calma. A ver, una vez más. Bien, entonces la pregunta acá sería, ¿qué es lo que hemos observado? Y además de esto, ¿quién tiene la culpa de este hecho? ¿El bus, el chofer, el transeúnte, la persona que estaba en el auto adelante? En realidad, no hay forma de saberlo porque estaríamos especulando. Podríamos dar algunas versiones que serían bastante subjetivas, pero si nos encargan hacer un texto sobre este suceso, mi recomendación es que en principio ustedes lo que tienen que hacer es un análisis de los hechos. Los hechos son los que nos determinan la forma que nuestro texto va a llevar, porque debe ser objetivo. Existe aquí algo muy puntual que deseo que ustedes lo graben, lo tengan en su mente, que son los juicios de hecho y los juicios de valor. ¿A qué se refieren con ambos? Los juicios de hecho son los hechos objetivos que suceden en la realidad. ¿Esto qué es? Vemos que hay un bus, eso es algo real. Vemos que hay una persona, un transeúnte pasando por la calle, es un hecho real. Vemos que hubo un accidente del bus con el auto de adelante que casi atropella a la persona que cruzaba, ese es un hecho real. Estamos hablando de hechos, nada que sea un juicio de valor. No estoy en este instante valorando el hecho e interpretándolo, porque si yo pasara a valorizar el hecho, entonces yo podría interpretar y decir que es producto de una mala maniobra del chofer, que es producto del estado etílico del chofer, es producto de que se ha vaciado los frenos del bus. En realidad estoy especulando. Mientras no tenga los hechos corroborados, entonces mi juicio de valor debe ser lo más restringido posible. Por eso le decía, si es que me encomiendan a mí hacer una descripción de un proceso, una descripción de una estructura, tengo que basarme en hechos reales, en juicios de hecho. Y luego, más adelante, cuando ya pidan mi opinión, eso es un juicio de valor, que también tiene sus criterios y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí hacemos foco en los juicios de hecho para que podamos hacer una buena exposición, digamos, de acontecimientos. Entonces, vamos a ver la estructura del párrafo, ya con todo lo que nosotros hemos visto en la clase anterior, de un orden de conectores, de referencias y otros. A esto se le suma algunos elementos más específicos. Lo que hemos visto hace un momento es un hecho, pero este hecho tiene que ser observado en la realidad, acumular datos. Una persona caminando, un bus, era de día,
había un semáforo que está en verde o está en rojo. Selecciono aquello que es más importante: quién era, qué sucedía, cómo sucedió, qué sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió. Entonces selecciono datos importantes para la descripción y elijo las características resaltantes, no desde mi visión, sino desde los hechos concretos. Organizo la información a partir de su valor, es decir, qué es lo más importante para nosotros, que casi fue atropellada una persona. Esto es más importante, ¿por qué? Porque hay un valor humano, digamos, allí, más importante que la persona que salvó de morir, no es el auto. No vamos a decir, un auto fue chocado y en segundo lugar vamos a colocar, y también de paso casi fue atropellada una persona. En realidad eso sería ilógico. Entonces valoramos los hechos, los organizamos de acuerdo a un valor en consenso y lo expresamos con una reacción adecuada. Entonces, lo que le decía, vamos a hacer una descripción objetiva, tal cual, presenta lo que va a describir tal como es, señalando sus características de manera imparcial o precisa, lo que les mencionaba. Es propia de textos académicos. ¿Qué es lo que vemos? Muchos dirán una camisa. Bueno, tenemos que ser mucho más específicos en una descripción. No es solo una camisa, porque cualquiera se puede imaginar una camisa, manga corta, manga larga. ¿De qué color es? Azul, blanca. ¿De qué color es? ¿Qué gráficos tiene? Entonces, yo soy mucho más descriptivo y digo, es una camisa de manga corta, floreada, azul con blanco, de tipo hawaiano, digamos. Entonces, sí, soy mucho más descriptivo. Juego, entre comillas, con la imaginación de mi auditorio, de mi lector, y le leo la realidad. Por eso nosotros tenemos el poder de orientar, porque reinventamos la realidad. Lo que vemos finalmente aquí es un dibujo, pero yo le puedo decir, estoy observando un ave que puede ser un águila de alas negras, grande, con garras muy filudas, etc. Entonces yo le estoy reinventando la realidad. Igualmente que aquí, yo le estoy diciendo que veo una manzana muy roja, apetecible, digamos, en donde yo puedo describir que es un fruto saludable, por decirlo de un modo. Entonces estoy describiendo. Cuanto más objetivo sea, mucho más eficaz va a ser mi comunicación. Pero para esto yo necesito recursos. Fíjense en esto acá, estoy siendo objetivo, no estoy opinando, no estoy dando un valor, no estoy dando mi visión subjetiva de los hechos. Yo estoy diciendo que en la imagen se observa un bosque frondoso, tal cual, es un bosque frondoso, en el que predomina el color verde. Los árboles tienen un tronco robusto, alto y fuerte. El musgo verde intenso sube por el tronco de los árboles hasta una altura de 1 metro y cubre totalmente las rocas. Entre el árbol y árbol hay un espacio de 3 metros aproximadamente. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es una descripción, no estoy diciendo nada subjetivo, nada de interpretación, y por eso es importante tener entonces una idea clara de lo que es una estructura. Una estructura, un párrafo descriptivo tiene una estructura. Vamos a ver aquellas piezas que se suman ya a lo anterior, a los puntos, a las comas, a las tildes, a los conectores, a las elipsis, a las referencias y a los signos de puntuación. Vamos a agregarle ciertas formas verbales y un orden. Miren esto de aquí. Si yo voy a describir una estructura, entonces yo puedo usar lo siguiente. Yo digo, para expresar la estructura, la descripción debe recurrir a ciertas expresiones como las siguientes. Un todo consta de 20 partes. Un todo está conformado por 100 partes, pero en lo práctico, ¿cómo sería? Una máquina consta de 5 partes. Un auto está conformado por 20 partes. Un auditorio se divide en 2 áreas, por decirlo de algún modo. Una universidad se compone de 8 facultades. ¿Se entiende la idea? Lo que yo quiero decir es que hay formas, mecanismos que me van a ayudar a expresar mi idea. Un todo, una universidad, un auto, un auditorio, consta de.
está formado por, se divide en, se compone de, constituido por. Todas estas expresiones en azul me van a ayudar a describir una estructura. Si a ustedes les encargan hacer una descripción, digamos, de la universidad, de su área, hacer un mapeo, un planeamiento, aquí está, tal cual. Estos recursos evitan la redundancia, los vicios de dicción, la escasez de vocabulario y hablar atropelladamente o tarzanescamente, como antes lo he mencionado. Entonces, aquí vienen las claves para una buena descripción objetiva de una estructura. Estamos viendo que a la izquierda está los relativos, el, la, el, los, las, los artículos, los relativos, que me ayudan a hacer la conexión con el objeto y las formas verbales. Formas verbales se divide en, consta de, constituido por, está formado o conformado por, comprenden, se componen, etc. Estas formas verbales me van a ayudar a escribir ese objeto que me han encargado hacer una redacción en 20 partes, en 50 partes, una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les encarguen a ustedes hacer una descripción de una estructura, ya sea un planeamiento estratégico, ya sea un documento en donde ustedes tienen que señalar áreas, por ejemplo, un mapa conceptual, por ejemplo, también algo de recursos técnicos, recursos humanos, relaciones públicas, también cronogramas, aquí está, tal cual. Entonces yo uso esos términos que son formas verbales. Acuérdense solamente del tema, formas verbales, y bueno, se divide en, se compone por, etc. Otras formas verbales son estas de acá. Está unido a, está conectado a, está sostenido por encima, por abajo, etc. Junto, al lado, son formas verbales de una estructura. Entonces, cuando yo debo describir una estructura, utilizo una fórmula, tal cual, tal cual cuando es 1 más 1, 2, aquí también utilizo una fórmula. Yo recomiendo mucho a los que recién están empezando, digamos, en una técnica de redacción profesional, basarse como si fuera una plantilla. Usan esta fórmula y dicen, mi oración temática va primero, algo que ya he mencionado que en esta segunda parte es muy importante, tener claro cuál es mi oración temática, el que contiene el tema, la oración principal. Y luego viene la definición. El auditorio está una forma verbal conformado de 8 partes. Punto. Mi oración temática. El primer conector, que puede ser de orden, en primer lugar, primero, y otros conectores de orden. Forma verbal. Las formas verbales que decíamos se divide en, por encima, por debajo, constituido por, más la primera parte, un área de recepción, digamos. Y luego continúo con ese ritmo, ¿se entiende? Tengo una fórmula para describir, no describo atropelladamente. Entonces, un texto de observar esto de aquí, que es un disco duro, yo podría hacer lo siguiente. Descripción del disco duro. Objetivamente, con una estructura, digo, el disco duro es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información a altas velocidades y está constituido por diversas partes. Todo esto es mi oración temática. Un poco extensa, pero ¿qué contiene esta oración temática? Contiene el sujeto de la oración, que es el disco duro, de quien estamos diciendo algo, y su definición es un dispositivo electromecánico. Estamos hablando del disco duro, decíamos la OT, que contiene la definición más lo que, bueno, la definición es que se encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de información, etcétera, más lo que viene ya, un conector. ¿De acuerdo? Un conector, por un lado, lo que está en rojo, por otro, asimismo, por último, en primer lugar, en segundo, además, luego, finalmente, los conectores de adición, los conectores lógicos, los conectores de orden, ¿de acuerdo? Lo que está en rojo. Lo que está en verde, que son formas verbales, está formado, conformado, unido, por encima, por debajo, conectores con formas verbales. Esa es la fórmula. Y luego vienen las partes, platos metálicos, material magnético, ejes, central, etcétera. Son partes. Cuando yo tengo ordenada de esa manera, ya no es complicado. ¿Por qué? Porque me baso en una plantilla, me baso en un orden. Esto es una descripción de un disco duro.
Lo mismo podría ser para un supresor de picos. ¿Qué es el supresor de picos? Lo que está en azul es mi oración temática, que es mi definición. Después de mi definición, ¿qué viene? Un conector de orden. Por un lado, en primer lugar, por otro, en segundo, al último, a sí mismo, en consecuencia. Entonces, lo rojo son los conectores. Lo que está en verde, formas verbales, se divide en, etcétera. Entonces, lo que está en negro ya viene a ser las partes del todo. ¿De acuerdo? Entonces, no es difícil. Puedo hacer una descripción de cualquier estructura, que es muy similar a la descripción de procesos, estructura y procesos. ¿Está bien? Ambos son descripciones objetivas, que utilizan prácticamente la misma plantilla, solamente que se le agrega en proceso algunas palabras más específicas, como cuáles. A ver, esta es la fórmula para la descripción de proceso. La otra, la primera, era para estructura. Ambas son muy parecidas, pero aquí utiliza algo adicional. Ustedes ven que la OT va acompañada de una marca para que el celular funcione, digamos así. Esa marca es para qué. Cuando describimos un proceso es porque es una continuidad, ¿no es verdad? Entonces, sí tiene algunas palabras adicionales. Marca. Ese es donde yo empiezo. La OT tiene un arranque, una forma verbal que ya hemos visto, que es para, está conformado de tantas partes, por encima, por debajo. Aquí en proceso se le agrega funcione, conozca, es decir, para que un celular funcione, tal cual está en la fórmula, en primer lugar, el orden, conector de orden, el primer elemento, tenemos una batería, digamos, un elemento, un primer elemento. Lo que está en amarillo son los elementos. Luego viene el verbo conjugado, que vamos a ver el ejemplo, ¿no? Están unidas por el primer paso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un ejemplo de un proceso, descripción de proceso, de disco duro, el ejemplo anterior también, en este caso estamos describiendo no su estructura, sino su proceso para que la marca. El disco duro, que es la definición, el nombre, y mi oración temática es lo de azul, almacene, que es el verbo conjugado, la información se efectúa en la forma verbal varios pasos. Por un lado, lo que está en rojo, igual con lo demás, conectores, vienen las formas verbales, lo que está en verde, y los pasos y los elementos. Por un lado, el puerto es uno de los elementos, lo verde que son los conectores, las formas verbales, perdón, y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, no es difícil hacer una descripción ni de una estructura ni de un proceso. Lo que debemos tener entonces en primer paso son todos estos elementos. Muy claro, hechos. Aquí yo no estoy opinando. En segundo lugar, clasificar esos hechos por un orden. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los más importantes? Por un orden lógico, de estructura y de proceso. Le agrego a ese orden ya conectores. Selecciono qué conectores puedo usar. Normalmente son los de orden. Además, selecciono las formas verbales. Se divide, está constituido, por encima, por debajo. Y separo por un lado las partes y por otro lado los pasos. Listo. Ya no tengo ningún problema. Esto es una fórmula, tal cual son las fórmulas matemáticas o tal cual son las recetas de cualquier plato de gastronomía. Tal cual. Entonces, les dejo que ustedes realicen esta descripción del Tetra Pak. Ustedes elijan, puedo hacer una descripción de estructura o puedo hacer una descripción de proceso. Entonces, vemos el siguiente vídeo, igualmente está en la descripción de esta clase para que ustedes lo puedan repetir y en base a ello podemos hacer una descripción objetiva de su estructura. En esta fábrica, que pertenece a Stora Enso, la madera se convierte en papel. Los troncos se ponen en un transportador y en primer lugar se les quita la corteza. Lo que se hace en este tambor, al dar vueltas les quita la corteza. Por supuesto, mientras funcionan no se puede ver nada, solo los troncos limpios y sin corteza que salen.
Inmediatamente caen por una rampa. Aquí tampoco podemos ver nada en el interior, porque en el fondo hay unas cuchillas muy afiladas que giran increíblemente rápido y cortan la madera en pequeñas astillas, que son así. Luego, estas astillas se cuecen, no en una cacerola, claro, sino en una planta especial a 170 grados Celsius, en la torre plateada que parece un cohete. Así se produce una pasta de fibras de madera finas y limpias. La pasta se mezcla con muchísima agua. Si se mira con atención, se pueden ver fibras flotando en el agua. Y en esta gran máquina la pasta se convierte en papel. Se empieza en este punto. Aquí llega la pasta de papel y se distribuye sobre un gran transportador. Lo que parece una cinta transportadora es en realidad una gran tela metálica. Cuando se mueve el agua se va a través de la criba y solo las finas fibras de madera permanecen y forman una delgada capa de cartón. Una vez escurrida tiene esta apariencia, pero para que sea más fácil imprimir en ella, sobre uno de los lados se pone otra capa de cartón blanco. En esta planta, en procesos ambientalmente compatibles, se blanquean algunas de estas fibras de madera. Al principio la masa es así, y al final del proceso de blanqueo se ha vuelto completamente blanca. Esas fibras blanqueadas se mezclan ahora también con el agua y se colocan sobre una segunda criba en la máquina de papel. En este momento, las dos capas, la no blanqueada y la blanca, se juntan. Como todavía están húmedas, se pegan una a la otra y forman una nueva lámina de cartón de la que se extrae más agua. Al final es tan estable que se separa por sí misma de la criba. Después el cartón pasa sobre muchos rodillos calientes hasta que está completamente seco. La lámina se cubre con kaolín. El kaolín es una sustancia mineral que rellena los huecos entre las fibras de papel. Esto le da al cartón una superficie más lisa y más apta para imprimir sobre ella. A la derecha, papel sin recubrimiento. A la izquierda, papel recubierto. La lámina de cartón ya está acabada. A continuación, los anchos rollos se cortan en rollos más estrechos. Esto se hace aquí. Si se mira más de cerca, se puede ver la cuchilla y el corte. Después de cortarlo, un ancho rollo de cartón se ha convertido en 3 rollos más estrechos. La producción de cartones para bebidas empieza con la impresión del cartón. Se hace en esta máquina. Tetra Pak realiza todas las tareas que necesita la impresión. En primer lugar, un ordenador hace los diseños. Luego, se expone la película y se coloca sobre placas fotográficas de polímeros sensibles a la luz, que se exponen aquí. Durante este proceso, las áreas transparentes de la película se secan. Las partes no transparentes permanecen blandas y en un proceso siguiente de enjuagado se eliminan. De esta manera quedan áreas con más relieve que más tarde, durante la impresión, actúan como un sello. Este proceso se llama impresión flexográfica. Finalmente, las placas fotográficas de polímeros se sujetan a cilindros impresores. Se requieren hasta 7 cilindros para una impresión. A continuación, los cilindros se colocan en la prensa de impresión. Es difícil ver algo de todo el proceso real de impresión debido a la gran velocidad a la que funciona la prensa. Solo se puede ver el cartón blanco que pasa sobre los cilindros y después está coloreado. Pero en esta máquina pasó algo más que imprimir. Y esto pasa en esta sección cerrada. Ahí es donde está el cilindro con relieves. Si se mira de cerca, se pueden ver las líneas en relieve. Como la lámina de cartón se convertirá luego en un cartón para bebidas, hay que troquelar las líneas de plegado para que el envase se forme correctamente en la máquina de envasado. Después de la impresión y troquelado, la lámina de cartón pasa al laminador, donde se transforma en el envase real. Para dar una idea de lo que hace el laminador, hemos construido un modelo simplificado. En primer lugar, se lamina la superficie exterior. En nuestro modelo es la parte de abajo. Se cubre con una capa de polietileno. Después viene lo que será el interior del envase, otra capa de polietileno. Está ahora blanda y pegajosa y sirve para adherir una fina lámina de aluminio al cartón. Después se coloca encima una última capa de polietileno y el envase está terminado. Y al final se enrolla de nuevo. Miremos una vez más, despacio, del interior al exterior. En el interior, una capa de polietileno, para que el aluminio no entre en contacto con la bebida. La lámina de aluminio hace al cartón hermético y resistente a la luz. Otra capa de polietileno sirve como adhesivo. El cartón da al envase su estabilidad, y para protegerlo de la suciedad y la humedad, hay una última capa exterior de polietileno. Por cierto, cuando el material de envase sale del laminador, tiene una apariencia limpia y pulcra.
La última etapa es cortar los rollos terminados en otros del mismo ancho que un cartón de bebidas. Estas bobinas más estrechas se enrollan por última vez, se embalan y se entregan a los clientes. Bueno, esto es un ejemplo de lo que En esta fábrica, que Esto es un ejemplo de lo que es una estructura y un proceso. Yo les recomendaría que ustedes practiquen cómo realizar una descripción objetiva del proceso y la estructura de la construcción de un Tetra Pak. Podrían sacar un Tetra Pak, cortarlo, ver sus elementos por dentro, el cartón, el polietileno, el aluminio, etcétera, y hacer una descripción objetiva. El cartón de Tetra Pak o el envase Tetra Pak está formado por tantas partes en primer lugar y así sucesivamente. Entonces, bueno, con esto de alguna manera podemos ya tener una idea mucho más clara de hacer una descripción objetiva de estructuras y procesos. Con esto concluimos la sesión presente.